bien, pues muy buenas tardes. El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización y su órgano técnico de apoyo, la Academia Universitaria de Fiscalización, les dan la más cordial bienvenida a esta tarde a una interesante conferencia con un excelente conocedor del tema de obra pública que nos acompaña hoy en la mesa, el ingeniero José Luis Nava Díaz, y su conferencia se llama Contratación Pública en Proyectos de Infraestructura, considerando o dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Previo a leer el amplísimo currículum del ingeniero, le cedo la palabra al doctor Jorge Barajas Palomo, el secretario técnico del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, quien viene en representación del doctor Alfredo Adam, coordinador de este seminario. Así es, como les extiendo también el saludo más cordial en nombre del doctor Alfredo Adam, que se encuentra de viaje en Europa haciendo estudios que nos servirán a la continuación de actividades en nuestro seminario. Estamos prácticamente iniciando el 5º año de la creación de este seminario, según acuerdo del entonces rector, don José Narro Robles, acuerdo emitido el 11 de septiembre de 2014. Entre los objetivos que el acuerdo del rector estableció para que el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización realice sus actividades, está el de divulgar, promover el debate y desde luego investigar por nuestra propia cuenta sobre estos dos grandes principios de innegable importancia: la gobernabilidad y la fiscalización. En el texto del acuerdo se adelanta uno de los significados que pueden atribuirse a estos dos vocablos. La gobernabilidad y la fiscalización, dice el acuerdo, procuran el desarrollo democrático, económico, social e institucional duradero en el marco de un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, mediante la administración de los recursos nacionales. Ya se advierte desde esta primera declaración la importancia que la UNAM, nuestra Universidad Nacional, máxima casa de estudios, le otorga a este propósito de que el Estado cumpla su deber fundamental de procurar el bienestar y la alegría de los ciudadanos. Y en cuanto a la fiscalización, el acuerdo enlaza el postulado relativo a la gobernabilidad diciendo que la fiscalización realizará la verificación de la debida aplicación de los recursos nacionales a esos fines de satisfacción. En los 4 años y un mes de vida del seminario, hemos organizado, conforme al cumplimiento de nuestros objetivos en ese marco, el doctor Adam, su coordinador y dirigente, estableció el programa permanente de conferencias, eventos, mesas redondas, en las cuales se nos plantean temas relacionados con la propia gobernabilidad, que si este concepto lo admitimos como el objetivo de generar bienestar duradera entre los miembros de nuestra nación, bueno, pues en ese cumplimiento de objetivos nos relacionamos mucho con el estudio del control interno, la ética pública, la propia gobernabilidad democrática
la fiscalización de los recursos, en fin, pero a los efectos de extender el contenido de estas conferencias y mesas redondas, el seminario fundó la serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización, que a la fecha ha publicado 21 números, que los edita en este formato cuyo contenido precisamente deriva de los textos de los conferencistas y se distribuye gratuitamente por la UNAM a un universo de cerca de 1,000 personas e instituciones. Pero nuestra preocupación no termina con la edición de los cuadernos, que como les acabo de decir, hemos editado hasta el momento 22 números. El seminario decidió crear un programa de continuidad de estas actividades, programa que se denomina Academia Universitaria de Fiscalización, a los efectos de que a través de la actividad de 7 grupos de investigación puedan continuarse y promoverse nuevos textos que alienten el debate y la divulgación de los conceptos. Así es como hoy nos honra con su presencia y la aceptación a dictarnos esta conferencia el ingeniero José Luis Nava, en su carácter de presidente dirigente del Grupo de Investigación sobre Obra Pública. Nos acompañan también, y nos da mucho gusto recibirlos, académicos que están también con nosotros, don Jorge Castolo, que dirige el Grupo de Investigación de Auditoría del Desempeño. Nos da mucho gusto recibir también a don Eduardo Bursa Curiel, quien es académico fundador, y por supuesto darles a ustedes, como lo hemos hecho ya, pues nuestro agradecimiento por su atención. Además de los cuadernos, obviamente hemos extendido la actividad editorial y a la fecha, con el sello de la UNAM y bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Institucional, hemos publicado 2 libros, el de Reflexiones Críticas sobre Gobernabilidad, otro que reúne un ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente con el Senado de la República. Está por aparecer un texto de gobernabilidad y derechos humanos, y además ya hemos publicado también con el sello editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, nuestra facultad, el libro de Control Interno en la Gestión Pública por Rafael Morgan, que es presidente del Grupo de Investigación en materia de control interno, y también otro libro muy interesante sobre la sucesión en las empresas familiares. Cuando Alfredo Adam se refiere a estas actividades, no oculta su orgullo de saber que está cumpliendo la encomienda que le asignó la Rectoría de la UNAM, y siempre destaca que esto es posible gracias al interés de ustedes, maestros, profesores, invitados, alumnas, alumnos. De manera que, sin más, le pido a la maestra Aurea Navarrete que sea tan amable de presentarnos la semblanza de nuestro conferencista de hoy. Por favor. Sí. En la segunda fila hay 2 lugares, si quieren pasar aquí en la segunda. Muy bien. Pues como ustedes supondrán, nuestro ponente el día de hoy tiene muchísima experiencia en diferentes instancias y organismos relacionados con su área de especialidad. Aquí nada más vamos a destacar algunos de los elementos que pueden resultarles a ustedes de interés y seguramente despertarán también su atención a los temas que nos viene a compartir esta tarde.
El ingeniero José Luis Nava Díaz es ingeniero civil por esta máxima casa de estudios. Cursó estudios de maestría en ciencias y el diplomado en desarrollo económico regional en el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas y académico de Finanzas Públicas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Como ya lo refirió el doctor Jorge Barajas, es académico de la Academia Universitaria de Fiscalización de la UNAM y responsable del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obra Pública. Y ha sido profesor en la Facultad de Economía de esta institución y del Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior en la Auditoría Superior de la Federación. También ha sido miembro y perito profesional en Auditoría Técnica de Obra y servicios relacionados con la obra del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y durante 27 años, primero en la Contaduría Mayor de Hacienda y después en la Auditoría Superior de la Federación, fue director general de Evaluación de Programas, director general de Auditoría de Obra Pública y director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales. Durante 2 periodos consecutivos, en diciembre del 2001 y en diciembre de 2009, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo eligió entre más de 50 participantes para integrar la terna que se formó para designar al Auditor Superior de la Federación. En la Secretaría de Programación y Presupuesto estuvo a cargo de las Direcciones Generales de Programación y de Inversiones Públicas. Ha recibido 218 reconocimientos en México y en el extranjero como especialista en materia de fiscalización superior y es autor del libro La Fiscalización Superior y otros temas. Actualmente es director general de la empresa Nava Díaz y Asociado SC y es consultor en gerencia de proyectos, auditorías y peritajes en materias de contratos de obra pública. Créanme ustedes, es una persona muy experta en este tema y es un tema relevante por la cantidad de recursos que implica nuestro erario público construir las obras que el gobierno mexicano encabeza. Ya no le quito tiempo al ingeniero porque lo vienen a escuchar a él. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias a la Facultad de Contaduría y Administración, a su División de Estudios Superiores, por supuesto a los organizadores de este evento. Abre, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Miren, no me gusta que lean el currículum antes de que yo diga mi conferencia, porque ya todo lo que yo dice, pues ya lo sabía. Sí, con razón sabe tantas cosas, está muy viejo. Ahora que veo muchos jóvenes, déjenme decirle un par de cosas para que vean que efectivamente estoy muy viejo. Hace 49 años yo empecé a dar clases en esta Universidad Nacional, en la facultad, entonces Escuela de Economía. En 1983, ahí saquen la cuenta ustedes, vine a esta institución, a la Facultad de Contaduría y Administración, entonces como representante de la Contaduría Mayor de Hacienda, que aquí traigo todavía el escudito de aquel entonces. Ese todavía dice Contaduría Mayor de Hacienda, la extinta Contaduría Mayor de Hacienda, porque el tema fundamental en aquel entonces era tratar los alcances, lo que hacían y las diferencias que tenían la entonces Secretaría SECODAM y lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta tarde, como ya comenté ahora muy bien, voy a tratar este tema que no lo van a creer ustedes, pero ha tenido mucho éxito. Lo he presentado ya en la Barra de Abogados, en la Unión Panamericana de Ingeniería en Panamá, en alguna organización civil,
Y ahora con ustedes me voy a permitir tratar este tema de la forma más ágil posible, procurando hacer énfasis en los puntos que a mi juicio constituyen el probable interés de todos ustedes que estén dedicados a analizar este tema de la lucha anticorrupción, que ahora está muy de moda. Para mí no es la cuarta transformación, por lo menos es la cuarta vez que me invitan a luchar contra la corrupción. Y como eso ocurrió la primera vez hace en 1977, ya 40 y tantos años, pues yo creo que si no se les va a ofrecer nada, yo ya me voy a jubilar, porque la verdad es que cada vez que me invitan a luchar contra la corrupción, el asunto se pone realmente complicado. Entonces, este tema que ven ustedes aquí, por lo pronto es un prototipo que está planteado en los marcos legales, como veremos aquí en esta presentación, y está planteado en los propósitos, parece ser, del nuevo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de diciembre. Entonces es un tema que está muy de moda, muy de boga, y como ocurre con los fantasmas en el comunismo antiguo, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Vamos a ver qué cosa es este sistema, y lo que haré yo, antes de entrar en materia, es conducirme por un hilo rector, y por eso los subtítulos a través de la contratación pública, y específicamente voy a descender para el caso de la contratación de la obra pública para ejemplificar todo lo que quiero señalar acerca de cuál sería este sistema. Pues ni el de abajo ni el de arriba. Así que, ¿qué le parece si mejor me presta la computadora? No, a ver, a lo mejor necesito... Bueno, ya estamos claros que estamos en la academia. Este es el título genérico, decía yo, y por este camino nos vamos a conducir. Primero, el marco de referencia. ¿Qué es un sistema dentro de la administración pública? Dentro de todo el proceso administrativo, ¿qué cosa es un sistema? ¿Es una organización? ¿Es una institución? ¿Es un poder público? ¿Qué es un sistema? El sistema, como lo vamos a tratar aquí, es una herramienta administrativa que tiene como propósito lograr la coordinación entre los diferentes subsistemas que lo componen. Entonces, por supuesto, tendrá como principio sistémico establecer que los productos de cada uno de sus elementos deben integrarse de tal manera que se obtenga como producto final el control eficaz y eficiente de los recursos disponibles por el Estado mexicano. Si no suena bien, me dicen, a mí me gusta lo que dice, ¿no? Me encanta decirlo así. En consecuencia, se debe lograr la interrelación correcta de los elementos que lo conforman, buscando sinergias y evitando traslapes, confusiones y áreas sin atender. Esto es lo que, en términos generales, se conoce como una definición de un enfoque sistémico. El ciclo en el que va a participar. El sistema constituye una herramienta interinstitucional porque va a coordinar diferentes instituciones ya establecidas y algunas de reciente creación como la Fiscalía, que permite armonizar las diferentes acciones administrativas que confluyen en el control del gasto público. Las instituciones y dependencias que llevan a cabo estas acciones pertenecen a los diferentes poderes de la Unión. Primer punto interesante, abogados, ya los vi que están parando oreja. A los diferentes poderes de la Unión y en consecuencia, los resultados que este sistema obtenga serán aquellos que deriven de la actividad integrada de cada uno de sus elementos. Los propósitos se van a lograr mediante la adecuada coordinación de las instituciones de detección, control y combate a la corrupción que lo integran a nivel federal y la armonización de acciones con 32 sistemas homólogos estatales para que en un plazo razonable, esto lo digo yo,
se remejoren los indicadores nacionales e internacionales que miden este fenómeno, mismos que a la fecha nos resultan sumamente desfavorables. No es lo peor, sino que cada día nos resultan más desfavorables. Cada vez que creamos una institución para combatir la corrupción, los indicadores de cuál es nuestro Estado de Derecho y nuestra situación de corrupción se incrementan desfavorablemente. ¿Cuáles son las etapas entonces que hay que atender en esto para ir estableciendo el gran marco en el que tiene que moverse todo este sistema? Pues a mi juicio tiene que tratarse de una etapa preventiva, avanzando en las acciones de transparencia, profesionalizando las estructuras administrativas y mejorando los procesos de asignaciones contractuales. Todo lo que podamos profundizar en esto, seguramente que me lo van a agradecer. Pero para no dejarlo pasar, las estructuras administrativas con las que estamos pretendiendo enfrentar el nuevo Estado de Derecho del siglo XXI en este país están totalmente rebasadas. Oiga, aquí están totalmente rebasadas. Mejorando los procesos de asignación contractuales que están perfectamente viciados y mal hechos y totalmente ineficientes. Y vamos a ver un par de ejemplos, pero vemos todo lo que ustedes quieran. Correctiva, otra vez. Correctiva, logrando que las acciones de detección, sanción y seguimiento de irregularidades sea eficaz y con apego a las normas aplicables. Entre la detección que actualmente tienen los órganos de control, y de ninguno voy a hablar en específico en este momento, todos los órganos de control, de detección, dígase auditorías, para que pasen a una etapa de sanción o un seguimiento de irregularidades que sea eficaz y con apego a normas, yo creo que no es el 1% de la efectividad que tienen estas acciones. De tal manera que bueno, que sea bienvenido un sistema que procure darle integralidad y, como dice aquí, eficacia, válgame Dios, eficacia en cuanto al apego a normas legales. Y tiene que haber una prospectiva, porque me parece que a los jóvenes, que ahora veo muchos y me da mucho gusto, que se interesen en estos temas con profundidad, con seriedad y en un ambiente académico, a los jóvenes tenemos que darles una perspectiva acerca de todo esto que vamos hablando y vamos a hablar, para que ellos sepan que vamos avanzando a una reingeniería legal, técnica, ética relacionada con el ciclo administrativo que estamos mencionando, a fin de arribar a una cultura de integridad social. Lo que nosotros queremos, como mexicanos, me parece a mí, padres, abuelitos, nietos, estudiantes, es que lleguemos a un estado de integridad ética y moral en el país. No queremos que cada vez necesitemos sistemas mucho más agresivos, mucho más lesivos, para tratar de combatir un fenómeno que debiera ser prevenido. No sé si me explico. Este es el propósito de mencionar estos puntos. ¿Cuáles son las normas legales entonces en las que voy a fundar un poco la explicación general y comento muy puntual que voy a hacer sobre este sistema? Las normas legales para realizar proyectos de infraestructura con recursos presupuestales, primero, con recursos presupuestales, que evidentemente tienen que apegarse al 134 constitucional y a la Ley de Obras Públicas que reglamentaría el mismo y a los propios reglamentos de la ley. Eso es lo que tenemos como marco legal. ¿Cuáles son las normas técnicas? Este es un tema que a ustedes les va a gustar porque son profesionistas. ¿Cuáles son las normas técnicas que deben ser respetadas dentro de todo el proceso de la administración pública? Pues las normas técnicas que establecen los métodos, los procedimientos, lo que se aplica desde el diseño hasta la construcción, en el caso de la obra que estamos ejemplificando. ¿Quiénes? Los profesionales que tienen esa facultad, esa encomienda por parte del Estado y que aquí está asentado en el 5º constitucional y ley de profesiones que corresponde a cada entidad.
Que no lo sepan, que no lo usen, que no lo hagan, que no lo tomen en cuenta, es otro problema. Es parte de lo que este sistema va a tener que vencer. Todas las inercias que nos están evitando avanzar en la lucha contra la corrupción y hacia un estado de integridad. Y las normas éticas que nuevamente muchos las mencionan, muchos hablan de ellas, pero pocos reflexionan acerca de cuál es, primera, la reflexión que tienen sobre las normas que consideran los principios y los valores que van a manejar durante su actuación. Segundo, que hay un código de ética en el caso de los profesionales, o un código de conducta, para mí más propiamente, pero ese código de conducta debe de ser aplicado en todos los casos que los profesionales tienen una actividad administrativa o en el ejercicio de su función. La profesionalización, la participación de profesionales en apego a las normas que ya dijimos, resulta determinante para lograr un proceso adecuado de rendición de cuentas. Uno, por parte de la administración pública en materia de, en el caso de ejemplificar de la obra pública, de cara al control del proceso que está ahora señalado en este Sistema Nacional Anticorrupción. Para no dejar fuera la parte fundamental teórica en la que vamos a fundar todo lo que vamos a señalar, lo que decimos es, la integridad a la que nosotros aspiramos tiene que ver con una función en la que el Estado de Derecho y el poder ciudadano son variables fundamentales. Quiere decir que en este espacio, al fin es un mundo académico, ¿verdad?, en este espacio tridimensional que aquí se forma, estas variables y función en rojo son positivas y nos conducirían a un estado de integridad. De manera es que este espacio, aquí representado por este cubo, en realidad tendría un vector que va a dar ese vértice en el cual, conforme disminuimos nuestro estado de derecho, tenemos una situación de integridad mucho menor, y conforme el poder ciudadano se acerca a un poder centralizado, espero que no me lo tomen a mal ahora, en ese momento la integridad tiene una disminución en su función. Por el lado contrario, entonces, si estas variables son negativas, si aquella variable es negativa, si esta variable es negativa, entonces quiere decir que en lugar de estar en un estado democrático como la lámina anterior, con las variables en rojo positivas, si no cuidamos esas variables, caeríamos en estas otras que son las mismas pero negativas, son antivalores. Y esos antivalores nos conducirían a través de un poder centralizado y una anarquía a un estado mayor de corrupción. Bueno, no digan que yo lo dije, pero guárdenselo. La legislación entonces primero. Las normas legales. Vamos a tratar las normas legales primero, después veremos algo de las técnicas y ejemplificamos con algunos casos. La legislación, que por un lado tiene que ver con el ejercicio de recursos en inversión, en proyectos, el aeropuerto, el Tren Maya, lo que quieran. Y por el otro lado, el marco normativo de las leyes de control. Así vistas, parece ser que tenemos más de estas que de estas. Y así vistas, parece ser que tenemos más órganos de control que de ejecución de gasto. Y así vistas, parece que tenemos más servidores públicos dedicados a controlar a los que trabajan que los que trabajan. Eso se llama paradoja del control, la administración, ¿verdad? Así se llama, paradoja del control. Bueno, esa legislación, ahora daremos un par de casos para ejemplificar cómo trabaja, cuando trabaja bien, cuando el prototipo se lleva a la práctica. Y por el otro lado, veremos cuáles son las famosas 7 leyes que se formaron ahora para integrar lo que sería el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles son los elementos fundamentales que tienen, y aquel que vaya a trabajar en estos organismos, les pido mesura, y a los que trabajan acá, les pido que tengan cuidado. Van a ver cómo se va a poner esto. Miren,
decíamos, ¿qué cosa es un sistema? ¿Qué es un sistema dentro de la administración pública? Bueno, vamos a tratar primero de ubicarlo correctamente en qué contexto legal y político se encuentra. Yo parto siempre en el marco legal de la Constitución política, cuando es el caso, es aplicable y es la piedra fundamental de todo el marco que vamos a tratar. El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Tampoco digan que yo lo ando diciendo, pero aquí no dice que el pueblo ejerce la soberanía independientemente de los poderes de la Unión, sino a través de los poderes de la Unión, ¿ok? Que no es exactamente lo mismo. Aquí dice que el supremo poder de la Federación se divide en tres poderes, que todos conocen. Todos hemos trabajado o padecido con ellos, lo que sea, pero los conocemos. Ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta ahí vamos bien. Entonces díganme ustedes, si esta figura que ahora les planteo aquí, en la que lo que hago es vaciar lo que antes leí de la Constitución política. Si estoy mal en la cita me lo dicen abogados, pero yo todavía la noche que leí ese artículo estaba en la Constitución. A lo mejor ya cambió la madrugada, porque los diputados son muy creativos y muy madrugadores, a lo mejor la cambiaron. Pero por lo pronto, el poder público se ejerce a través de estos tres poderes de la Unión, y ahora lo veremos con el caso de la obra pública, pero es en general. Entonces, ¿quiénes son los órganos constitucionalmente autónomos en cuanto a la pertenencia a algún poder? En ninguno, ¿verdad? En ninguno. En ninguno. Por eso, sus acciones carecen de efectividad o vinculatoriedad. Estos están aquí navegando, dando declaraciones a la prensa y haciendo como que trabajan y como que disminuye el, ¿no? Como me decía una vez el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es que nosotros cada vez atendemos más casos para que la democracia se instale en el país. Le dije, no, si cada vez atienden más casos es porque cada vez tenemos menos democracia, ¿no? Es decir, son antimetas esos, ¿verdad? Es como el combate a la marihuana. Si cada vez descubren más sembradíos, pues es cada vez más marihuana, no es que cada vez haya menos, ¿no? Bueno, si esto me lo creen, que espero que sí, entonces este sistema nuevamente no puede ser más que un instrumento que, como dice aquí, articula esfuerzos institucionales para que mediante el aumento, primero de transparencia, porque ya veremos quién lo forma, rendición de cuentas, se fortalezca la confianza en las instituciones. Busca prevenir por la transparencia, detectar con las auditorías y sancionar a través de los ministerios públicos y las autoridades jurisdiccionales. Muy bien. Esto está muy bonito. Puntualmente, nada más para sacar algunos elementos de análisis, ¿qué tiene la Ley General del Sistema? Establece un comité coordinador que va a dirigir el sistema. Un comité coordinador, un comité. Integra a 5 individuos para formar un comité de participación. Establece el Sistema Nacional de Fiscalización, que por cierto no lo establece porque ya estaba. Y crea la Plataforma Digital Nacional, que ahora veremos en qué consiste brevemente. También dentro de las 7 leyes está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que enlista ahora las obligaciones que deben cumplir funcionarios públicos, establece sanciones para servidores y particulares, lo cual sí ya es novedoso, que incurren en actos de corrupción, y obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones. Esta es la nueva general de responsabilidades, ya no de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, Ley General de Responsabilidades, servidores públicos y particulares, ¿ok? Si ustedes creen que está muy bien o está muy mal, no sé, pero van a ver cómo complica el asunto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes fiscal y administrativa, ahora administrativa, se transforma en un tribunal autónomo y establece que será responsable de sancionar las faltas administrativas graves. Graves.
tiene que ver con dinero. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es la que aplica la Auditoría Superior de la Federación, ordena vigilar las operaciones que realizan con fondos públicos a través de la auditoría. Instruye la publicación de informes, establece que se remita a la Fiscalía Especializada y al Tribunal los asuntos por probables delitos, y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que revive a la semidifunta Secretaría de la Función Pública, ¿no? Ya la revive ahora. Vamos a ver cómo la revive, para qué la revive y cómo la revive, para qué va a servir todo esto, pero eso es el marco legal. La Ley Orgánica de la PROCU, que establece la Fiscalía Especializada, a la cual investiga y persigue los delitos en la materia. Bueno, todavía no lo nombran. En cuanto lo nombren, echamos a andar el sistema, por lo menos a nivel federal, y ya veremos en los 32 estados. El Código Penal Federal define y esclarece en qué consisten los delitos de corrupción, porque antes de darles tipo, los delitos de corrupción parecían más bien faltas morales o éticas que delitos del orden común. Entonces ahora sí el Código Penal los describe, los define y ya son hechos constitutivos de delitos. Contempla las sanciones que cometan quienes son servidores públicos o pertenecen al sector privado. Este es el esquema general. Este comité que se mencionó es este comité que aparece aquí, y entonces va a coordinar a la Auditoría Superior, al Comité de Participación Ciudadana, formada por cinco personajes que se consiguieron de la iniciativa privada, que son inocentes a morir, nunca se han ensuciado las manos con combate a la corrupción, pero ellos van a dirigir esto. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ya mencionamos, que ahora es autónomo, etcétera, y ya no es de justicia, que ya no es fiscal y administrativa, sino solo administrativa, la Secretaría de la Función Pública revitalizada, la Fiscalía Especializada que todavía no tiene fiscal, un consejero que va a ir de la Judicatura y el Instituto de Transparencia, que ese existe y ha existido ya todo este sexenio que pasó. Esta es entonces la estructura, dijéramos, global. Aquí está a nivel central y aquí está a nivel general. Cada uno de ellos, pues, entonces tiene una función que desarrollar, pero todo el sistema finalmente va a funcionar a través de este comité coordinador, y vamos a ver entonces cómo las acciones que van a partir de esta auditoría, las que van a partir de esta secretaría, las que también van a partir ahora de esta fiscalía, van a ir a dar a este comité coordinador. ¿Y qué va a hacer con todo eso el comité coordinador? Eso está muy interesante, ¿verdad? Eso está bueno de saber. Entonces este comité de participación ciudadana pues se va a formar con los elementos de cada uno de los subsistemas que acabamos de mencionar, y lo va a presidir quien en ese momento presida el comité ciudadano, que va a ser rotativo año por año. Entonces en un año llega un personaje al comité ciudadano, se instala como presidente, coordina todo el sistema y tiene un año para establecer las plataformas, para entender qué cosas son todos los sistemas, para aprender auditoría, para poder hacer los informes y para poder hacer funcionar el sistema. Un año. ¿Les parece mucho? Yo llevo 40 y apenas estoy agarrando. O sea, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, hay que ser. Hay 32 sistemas entonces, igual que tenemos ahora a nivel federal. Estos son los avances que se van teniendo en cuanto a cómo se va integrando el sistema. Ni se los detallo porque no son muy alentadores. Los estados están muy renuentes a formar sus sistemas anticorrupción, ¿verdad? Así están bien. Prefieren enterarse 6 años después que estar atendiendo a la corrupción año con año. Es mucho más fácil, ¿no? Bueno, este es el esquema en el cual verán ustedes cómo intervienen las diferentes áreas del subsistema. Aquí la Auditoría Superior, aquí la Función Pública, la Auditoría Superior y la Fiscalía, y aquí la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia, aquí entra, y A ver, ¿qué van a hacer cada uno? Estos van a detectar, la Auditoría y la Secretaría, pero también la Fiscalía. Primer problema. Aquí, quieran que no,
salvo lo que cada quien me quiera comentar. Aquí empieza a haber un traslape, aquí empieza a haber otro traslape, y esto es apenas para detectar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces un sujeto de fiscalización va a tener, bueno, Dios mío, va a tener a este encima, va a tener a este encima, va a tener a este encima, y la seguridad jurídica, señores, ¿cuándo cerramos un contrato? ¿Cuándo ya estamos libres de culpa? ¿Cuándo ya terminó la investigación? Ah, no, este puede seguir la investigación que creó este. En los delitos no graves, ¿verdad? Ya nos dijeron. Estos dos van a hacer la investigación en las graves. Y este va a ser, obviamente, en las penales. No más faltaría que se saltara la Constitución por las armas y estos pudieran hacer investigación. Y entonces la auditoría forense no es esto, está acá, pero las tareas de investigar el delito le corresponden a la Fiscalía. Ya no hay traslapes, ahí hay, francamente, contradicciones. Y finalmente se va a sancionar las no graves, el tribunal las graves, y tendrá que ir al Poder Judicial, evidentemente, los procesos que sean necesarios llevar a las áreas penales. Bueno, pues quien no ha disfrutado los nuevos juicios orales, no ha vivido mucho, ¿eh? Yo ayer comparecí como perito en uno de ellos, 5 horas. Un perito especializado, 5 horas interrogados por ministerios públicos, por abogados y por cada uno de los participantes en el juicio, incluido el juez, claro. 5 horas participando. Porque era un tema especializado y nadie entendía nada de lo que se estaba tratando ahí. Entonces el perito tiene que empezar pues, por llevarse un PowerPoint, los planos, las especificaciones, unos cuantos libros para regalar, y entonces el proceso se lleva 5 horas nada más de preguntas. Y yo creo que no importan las respuestas, el chiste está en no quedarse callado, porque pues de ahí en fuera creo que ni están entendiendo. Entonces miren ustedes, a lo que nos vamos a ir enfrentando, ¿eh? Para el que quiera trabajar en la administración pública, el que quiera ser contratista o el mismo que quiera ser ministerio público, ¿eh? Bueno, los sistemas. Les encantan en el Comité de Participación Ciudadana los sistemas. Creen que con los sistemas van a resolver el problema de corrupción. Y entonces, académicos como soy yo ahora, imaginativos, creativos ellos, se imaginaron estos sistemas. Y yo creo que se van a seguir imaginando sistemas y se van a seguir imaginando plataformas. Y creen que mediante el cruce de todos estos datos van a obtener quién se porta bien y quién se porta mal. Pues en el Big Brother van a lograr con eso, ¿eh? Todas estas son herramientas para un buen investigador. Y no sirven para nada para quien no sabe investigar. Pero bueno, no les quito la ilusión a nadie, nada más hago mis comentarios. Esto es un mundo académico, analítico, aquí nadie se enoja, nadie se ofende. Aquí siguen las plataformas de comunicación del Sistema Nacional con el de fiscalización, de denuncias públicas, de contrataciones, en fin. ¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación, a quien tanto afecto le tengo? Y que parece que ellos ya me tienen otra vez mucho afecto, lo cual agradezco mucho. Eso sí me da mucho gusto saberlo, que yo me tiene otra vez mucho afecto. La Auditoría Superior de la Federación, comentaba yo, en 1983 todavía era una Contaduría Mayor de Hacienda naciente, que estábamos por formar todo, no existía ningún área, éramos 3 direcciones generales, una era de administración, otra era de auditoría y la otra era, pues ya ni me acuerdo de qué cosa era, pero había 3 áreas. Ahora creo que hay 25, ¿no? Y ahora no recupera ni un centavo de nada. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano de la Cámara de Diputados, como todos sabemos, que se encarga de monitorear y auditar el adecuado uso del gasto público. ¿Cómo va a funcionar dentro del sistema? Lo vimos en la lámina anterior, pero aquí rápidamente señalamos el avance. Estoy en el marco legal, ¿eh? El marco legal. Es el deber ser. Esto es lo que debe de ocurrir. Esto es lo que se señala en la norma
que corresponde a las atribuciones de la Auditoría Superior. Antes existían los principios de anualidad, existía el principio de posterioridad. Ahora se eliminan los principios de anualidad y posterioridad. ¿Y eso por qué? ¿A quién le preguntaron? ¿Por qué hacen esas cosas? Les digo que son muy creativos. Se levantan un día y dicen, voy a eliminar el principio de anualidad. Hoy voy a eliminar el principio de anualidad de la Auditoría Superior. ¿Por qué? Si es un órgano externo de fiscalización, no está dentro del proceso administrativo de la Administración Pública Federal en el Ejecutivo, está en el Legislativo. ¿Por qué tiene que romperse el principio de anualidad y posterioridad? Díganme ustedes. Si era lo único que más o menos mantenía a salvo a los pobres auditados, y ahora resulta que ya concomitantemente, con la función pública, los órganos de control y la Fiscalía, les van a caer todos los días a los operativos. Yo me pregunto, ¿quién va a trabajar en este país entonces? Más bien vamos a estar todos vigilados como el Big Brother. Bueno, no es crítica, es análisis, conste, es un asunto analítico este. A ver, o si no, ahora que hagan sus comentarios me dicen que no es correcto. Tenía facultades para investigar e imponer sanciones administrativas. Pues qué bueno que se las quiten. Un órgano que detecte irregularidades no puede al mismo tiempo sancionar, porque es juez y parte en el proceso. Por Dios santo. Bueno. No se incluye la facultad para fiscal participaciones federales. ¿Por qué? Pues porque eso forma parte del pacto federal. Los impuestos que se generan a nivel federal, pero que vienen de los propios estados, pues se regresan a los estados para que ellos puedan utilizarlos. Son recursos de los estados. Ahora, ¿por qué los vamos a fiscalizar centralmente? Yo decía en alguna de las láminas que la centralización del poder no es un fenómeno que apunte a la democracia, Pero bueno, digo que no preguntan, hombre, se ponen a hacer cosas que nadie les pidió. Aquí se va a fiscalizar a todos los fideicomisos donde apartaban el gasto no ejercido en el año, se lo guardaban en un fideicomiso para poderlo ejercer el año siguiente, porque de otra manera los recursos no ejercidos tendrían que reintegrarlos a Hacienda para que les fueran autorizados algunos o ninguno de ellos en el presupuesto del año que entra. ¿Verdad? Por eso lo hicieron. Y se presentaba a la Cámara el informe de resultados 14 meses después de que ésta cerrara. Ahora no. Ahora se presentan a cada resultados. ¿Qué resultados? Quién sabe, pero cada se presentan. Bueno, estos son los elementos fundamentales que tiene, que ya dijimos en la lámina anterior, para no profundizar demasiado. ¿Cómo ando de tiempo? Ustedes me dicen, si no me tocan la campanita, yo hasta que amanezca. Aquí los tengo. Aquí los tengo platicando estos chismes que son muy sabrosos, ¿no? Lo que se ve cada quien. La auditoría realiza entonces auditoría si detecta una falta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si es no grave, otra vez. Si es no grave, lo tiene que mandar acá, con la Secretaría, o al órgano interno. Cuando es grave, lo tiene que mandar al tribunal, y cuando es un delito, evidentemente hacerlo del conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Bueno, ¿y los que ejercen el gasto público dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿A qué dedican su tiempo libre? Además de hacer malos proyectos y no tener el proyecto a tiempo de Santa Lucía y de equivocarse en el socavón y todo esto. Además, ¿qué hacen? ¿A qué hora trabajan? ¿O con qué métodos proceden? ¿Cómo asignan los contratos? Por eso los andan persiguiendo en el aeropuerto a todos, se los dieron a sus cuates y todo el asunto. Bueno, otra vez, la falta de valores éticos y profesionales en el desarrollo de esas actividades de asignación de contratos, y ahora entramos a la parte de ejercicio del gasto público. Ya vimos lo que les va a caer encima a todos los que van a trabajar en esta parte. ¿Qué tienen que hacer para asignar un contrato? En el caso de un contrato de obra pública con recursos federales, recursos integrados al presupuesto, autorizados en el presupuesto, de acuerdo con la ley de ingresos, etcétera, 73, 74 constitucional, todo lo que ustedes saben. De acuerdo con eso, ¿cómo van a asignar los contratos, por ejemplo, de obra pública, para ejemplificar con el caso que traemos? Pues aquí dice la Constitución, con las mejores palabras que puede, a mí me parece muy bien, trae los valores fundamentales, las aspiraciones
que los ciudadanos tienen en cuanto al ejercicio de gasto público, aquí está planteado todo. La ley de obras públicas la pueden tirar a la basura. Su reglamento se lo pueden comer. Todo eso y los pobalines, bueno, eso sirve para lo que se le unta al queso. Entonces no sirve para nada. Lo que tiene que hacer es leer con cuidado, profesional, lo que dice aquí, ¿verdad? Y entender que cuando aquí se está hablando en el artículo 134 constitucional acerca de los recursos disponibles por el Estado, del Estado, en el segundo párrafo señala que en el caso de las obras públicas se deberán asignar los contratos mediante proposiciones solventes, óigase la voz, y no la digo yo, está en la Constitución, solventes, en sobre cerrado, que será abierta públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento. ¿Qué quiere decir eso, señores? Bueno, pues quiere decir que tenemos nosotros una función de producción que debe ser optimizada en relación con estas tres variables que aquí aparecen. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, todos los que ya pasaron la preparatoria y la profesional y todo saben muy bien que para que yo una función, que es una ecuación, pueda resolver las variables que no conozco o encontrar la función de producción, si tengo tres variables, me cuesta mucho trabajo resolverla. Se hace redundante la solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para resolver lo que la Constitución me pide? Porque me pide que yo determine, cuando estoy asignando un contrato, que tengo propuestas que solventes, ¿no? ¿Qué cosa es solvente? Que soluciona lo que le estoy planteando. Si yo quiero un aeropuerto, pues le planteo a Foster, se llama Foster, ¿no? Bueno, no digo nombres porque se ofende, pero Foster, le digo, oye, Foster, que supongamos que es mi amigo, ¿no? Foster, yo necesito que tú me digas cómo te voy a asignar el contrato optimizando esta función que me pide la Constitución. Eso es lo que tengo que hacer. Pero entonces viene otro amigo también, a lo mejor un primo lejano o algo, y dice, oye, yo también puedo hacer el aeropuerto. ¿Qué tengo que hacer? Pues optimizarme esta función de producción. Y así llamo uno a todos los licitantes para que aporten su solución al problema que le estamos planteando, que sea solvente y que cumpla las condiciones constitucionales que aquí aparecen. Bien. Así se hace. Así se hace. Así lo hacen todos los días. No. ¿Qué va? Aquí le ponen puntos y porcentajes. Aquí le ponen puntos y porcentajes y aquí también. Y hacen un enjuague. Tú sí has visto, Carlos, lo de los puntos y porcentajes, ¿no? Es divertido, ¿no? Hacen un enjuague ahí de puntos y porcentajes, le quitan el número que pensaron y sacan un ganador. Eso es magnífico. Eso es padre, porque siempre es el que querían que saliera, ¿no? Entonces, se pasan olímpicamente a la Constitución por el arco del triunfo. O por cualquier otro arco, pero se lo pasan por alto, ¿no? El chiste es que se lo pasan por alto. Cuando que aquí lo decente y lo correcto, nuevamente decíamos nosotros, profundizo mucho en esto porque con los casos es mucho más amable la explicación que si seguimos conceptualizando, ¿no? Miren ustedes, ¿qué tiene que hacer un profesional en este caso de proyectos? Que sabe de proyectos, que sabe cómo evaluar proyectos, ¿qué tiene que hacer al participar, de acuerdo al quinto constitucional, decíamos nosotros, y con sus normas éticas al corriente, vamos a ponerle así, ¿no? ¿Cómo puede llevar a cabo lo que la Constitución me está pidiendo, que la ley no hace más que refritear? Entonces la ley a mí, francamente, ni me ayuda, ni me estorba, ni me importa. Lo que tengo que cumplir es el mandato constitucional adecuadamente. Entonces, cuando yo licito un proyecto, cuando llamo a contratistas a decirles, quiero construir un aeropuerto, quiero hacer un socavón, no, quiero hacer una carretera que no tenga socavón, es al revés, ¿no? Sí, quiero hacer, bueno, y si me sale más barato me hace el socavón, pero el 10% es para el que no hace el socavón.
Entonces, esta dimensión se la voy a dar yo al que me va a hacer la propuesta. Fíjense, ¿eh? Yo se lo voy a dar, porque yo le voy a dar el proyecto. Y en el proyecto está definida con toda claridad la calidad. ¿Cierto? Eso se lo doy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable se convierte en una constante en un caso dado, para un caso dado. Esa variable, ¿que me quedan 5 minutos? ¡Ay, 10 minutos! Voy corriendo. Esta variable se convierte en un parámetro aquí y en constante para un caso determinado. Esta variable también, porque yo le defino cuando lo quiero. Y nunca se hacen cuando lo quieren, pero lo definen previamente. De manera que también se convierte esto en una constante. Al convertirse esto en una constante, entonces la única variable que queda es ¿cuál? El costo, ciertamente. Entonces tienes una ecuación con una variable y esa, creo, ya no iba a decir quién, pero muchos lo pueden resolver, dijéramos, ¿no? Muchos pueden resolverlo, ¿no? Eso ya no se complica mucho. Quiere decir que entonces, como dice allí, aquí la ley, buscaremos la propuesta solvente más baja. Eso es lo que haremos. ¿Y quién me va a decir cuáles son unas propuestas solventes en el caso de los costos de un proyecto de inversión? Pues los expertos, ¿no? Pues los expertos en el tema. Yo los llamo, aquí hay varios, estoy mirando los ojos aquí, desde acá para acá. Entonces yo los llamo, le digo, oye, aquí me proponen todos estos costos para el aeropuerto. ¿Cuáles de ellos son solventes? Entonces me dicen, son solventes estos 3. Los demás no son solventes. O son muy caros, o son muy malas sus integraciones y muy baratos. Y dárselo a un barato está prohibido. No es que esté permitido. De los solventes escojo la más baja. Bueno, entonces, ahora sí voy rapidito. Cuando metemos la cuarta variable, ya no tenemos problema. ¿Por qué? Porque ya convertimos en una función que se puede resolver la primera y solamente nos queda el costo de financiamiento. El costo de la infraestructura, ya encontramos que esta era la variable más económica. O esta tal vez, en la lámina anterior. Cuando incluimos el costo de financiamiento, esa solución puede cambiar para esta otra que está acá. Como ven, aquí no hay magia, aquí son números, o sea, no hay para dónde sea. Esto es lo que tendrían que revisar los auditores. No andar checando si faltó la firma, si sobre el otro, si el formato no se adecuó, si a Chuchita la bolsearon. Eso no es auditoría. Bueno, ya no voy a poner los demás ejemplos de otro tipo de proyectos y casos, pero en toda la normatividad ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Aquí, si se trata de recursos de proyectos financiados, hay que atender el 73, además del 134, evidentemente. Y, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero ni falta les va a hacer. Este es uno de los tantos resultados que aparecen en Internet de una auditoría de casos como estos, que son verdaderamente muy pobres los resultados. Están hechos por gente muy inocente en el amor, entonces no encuentran nada, no se dan cuenta de nada. Si los costos son altos, si son bajos, si la mecánica de suelos está mal, si los espacios aéreos alcanzan, si las pistas están orientadas norte-sur, los auditores no tienen idea de nada. Entonces, ocurren cosas como estas, o cosas mucho más dolorosas como estas, por falta de apego a las normas técnicas, legales y éticas. Y se da uno cuenta cuando ocurren. Bueno, concluyo pues. Yo creo que el combate a la corrupción debe ser una lucha permanente, eficaz, comprometida y concertada por todos los integrantes del Estado mexicano. No los burócratas, no los políticos, no los auditores, no los constructores, no, por todos debe ser un esfuerzo compartido. No es una tarea simple. El que la ve así, yo creo que ni siquiera el marco teórico lo ha revisado con cuidado. No es una tarea nada sencilla, pero tenemos que iniciarla.
para bien de los que ya estamos y para bien de los que vienen. Todos queremos un país próspero, pero también aspiramos a una nación mexicana moralmente poderosa. Gracias por sus atenciones. Son referencias mínimas bibliográficas, no es exhaustivo, pero bueno, aquí encuentran todo lo que quieran y si no me lo piden, están de barata los libros. Hoy últimamente andamos dando al 2 por 1. Bueno, vamos a hacerte preguntas. Sí, perdón, sí. Muchísimas gracias, don José Luis Nava, ingeniero maestro muy apreciado, y especialmente te agradecemos tu aceptación a trabajar con el seminario como jefe de uno de los grupos de investigación de la academia y extender tu experiencia, tu talento en eventos como este. Gracias. La Academia Universitaria de Fiscalización incluyó entre los 7 grupos de investigación permanente, que puede aumentarse a otros temas, pero desde el principio determinó que era muy importante establecer este grupo relativo con la obra pública. Todos, creo que sin excepción, todos los que estamos aquí y muchos más allá de este recinto, compartimos la idea de que en la obra pública y en la contratación, como lo ha dicho ya el ingeniero Nava, hay una enorme dispersión de recursos federales que, como también todos lo sabemos, provoca que una enorme relación de temas de asistencia social, salud, educación, alimentación, dejen de atenderse. Por ello, entonces, el seminario investiga y participa. Vamos, si a ustedes les parece, por la generosidad del maestro, a formularle las preguntas que ustedes desean plantear, pidiéndoles que se trate de preguntas, no de exposiciones teóricas. Si alguno quiere formular concretamente alguna pregunta, podríamos darle un tiempo para recibir 3, máximo 4 preguntas. ¿Les parece? Si no preguntan es que no entendieron nada o todo les quedó claro. Aquí no hay de otro. Pregunten con confianza. Ustedes pregunten y yo he dado las respuestas y ya. Le podemos plantear al ingeniero, creyendo con esto que también pienso con el sentir de todos ustedes, y de alguna manera lo dijiste, entre las normas que establece la ley de obra pública, por tradición sabemos que los cuerpos decisorios a quien se le asigna la obra generalmente o son los más baratos o son personas muy cercanas a quien decide. Sí. Un famoso maestro de la Administración Universal, Peter Drucker, decía que cuando convocas a 3 proveedores a cotizar una obra, lo único que estás haciendo es comprar su ineficiencia. Los japoneses no hacen concursos, sino que meten a sus plantas constructoras al propio proveedor. ¿Qué opinas? ¿Cómo debe de establecerse, José Luis, en la ley un régimen que garantice que no se le da al más barato por barato o no se le da al intermedio porque es amigo? Bueno, ahí como comenté y rápidamente lo precisaría, el respetar las normas técnicas es esencial y me parece que una condición sine qua non ahí es que para aplicar esas normas técnicas o profesionales, las aplique un profesional. Un profesional, y perdone que lo plantee de esta manera, creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. En la Secretaría de Obras Públicas había gente sumamente especializada en cada área y eran los encargados de hacer o definir los proyectos. De manera es que no había duda cuando se tenía un proyecto y cuando no se tenía un proyecto. Ahora se duda qué cosa es un proyecto ejecutivo, bueno, pues ya empezamos mal.
Porque si es la duda, la Constitución, la ley, el reglamento y los famosos pobalines nos abandonan totalmente. Cuando no hay proyectos está en la incertidumbre total. Esas son las normas técnicas. Pero no leímos todo el 134, desafortunadamente no hay tiempo, pero ustedes recuerdan que en el penúltimo párrafo, ya no sé si ahora el último, pero el penúltimo párrafo dice que eso que leí yo acerca de la licitación pública para que haya propuestas solventes, que menciona bien Jorge, tiene una salvedad, y es que cuando esas condiciones de licitación pública con las propuestas solventes que ya narré, que técnicamente se puede hacer, que obedece una función, etcétera, todo eso dice la propia Constitución. Cuando eso no sean las mejores condiciones para el Estado, entonces la ley definirá los mecanismos. Y a la ley se le ocurrió un procedimiento sumamente curioso, uno de asignación directa, que es pues más directo que nada, ¿verdad? Y el otro que es más disfrazadón, que es una invitación a cuando menos 3 amigos, como yo le llamo, ¿verdad? Entonces es una invitación a cuando menos 3 proveedores, pero todos son amigos. Esa es la condición que hay, ¿no? Y el otro punto está, comentaba yo, en que cuando no hay quien juzgue la calidad de un proyecto, la solvencia de una propuesta económica, el programa de trabajo y su ruta crítica, pues si no hay en el momento de la asignación contractual quien pueda revisar eso, ¿cómo saben cuándo están ante una propuesta solvente o no están? Y eso exige la Constitución, que estén ante una propuesta solvente. Creo que hay mucha falta de profesionalización. Nosotros lo hemos comentado en la ingeniería de la siguiente manera, es decir, nosotros entendemos que los puestos públicos son botines políticos, y eso no tiene nada de malo. Yo creo que cualquier autor decoroso de política lo sabe a Maquiavelo, como lo hacen los demás. Son botines políticos, eso se entiende, pero hay posiciones y puestos de decisión, como el que estamos mencionando ahora, que deben ser cubiertos por profesionales expertos en los temas. Ahí no es conveniente ni correcto que quien juzga si un proyecto carretero es todavía un proyecto preliminar o es un proyecto ejecutivo sea un abogado. No porque los abogados no sean muy capaces, lo son, tan son que nos están quitando la chamba. No, el problema está en que lo más propio es que sea un profesional de la ingeniería, la arquitectura, etcétera, quien tome ese tipo de decisiones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el secretario no es profesional de la ingeniería, el subsecretario tampoco es profesional de la ingeniería, de manera es que el socavón fue un milagro de Dios. Yo no sé por qué no hay más, o a lo mejor hay más, pero no nos enteramos, porque no se muere nadie, ¿no? Entonces, ese es un problema terrible que tenemos. Lo puedo mencionar aquí porque es un mundo académico, fuera de aquí, pues hagan de cuenta que no dije nada de esas cosas tan terribles. Bueno, porque creo que entonces el evento llega al punto culminante en el que nuestra Facultad de Contaduría y de Administración quiere hacer reconocimiento al ingeniero José Luis Díaz, y voy a permitirme leer el texto que le entregamos impreso. Que está mejor este. Gracias. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Luis Nava Díaz por su participación como ponente de la conferencia Contratación Pública en Proyectos de Infraestructura dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización y de su programa La Academia Universitaria de Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, en Ciudad Universitaria, octubre de 2018, firma el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Un aplauso para... Y bueno, sabemos también que los ingenieros tienen conciencia artística, tienen compromiso social, y por ello nos da mucho gusto también hacerle entrega
a José Luis pues de un hermoso libro editado por nuestra universidad sobre las galerías de la antigua Academia de San Carlos. Muchas gracias. Muy reconocido. Y como suele decir el doctor Alfredo Adam, te regalaríamos un ejemplar del cartel promocional de esta conferencia, pero para que no lo encierres en tu escritorio, te lo hemos enmarcado para que lo pongas a la vista en tu despacho. Claro, lo pondré a la entrada. Somos académicos. A todos ustedes de nuevo, muchas gracias. Feliz retorno a sus hogares y a sus actividades en buena paz. Hasta la próxima.